Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Espero que muy bien. Recuerden que mi nombre es Gloria Pinete. Este es mi canal de YouTube. Recuerden que estamos también en las redes sociales, en mi página de Ser Humano. Estoy leyendo El Alquimista de Paulo Coelho y estoy como Alic en Facebook, Alic Bonils. Ahí estoy leyendo Amarse con los ojos abiertos, pero tengo varios libros que sé que les van a interesar, como uno de Víctor Frank, de Elizabeth Kubler, de Virginia Satir. Tengo de varios. Todos los libros que yo leo son de desarrollo humano. Ajá, todos los que leo. Así que recuerden, lo que estamos leyendo principalmente es para expandir la mente. Ajá. Es para ser mejores seres humanos. Ajá. Bueno, y también para autoconocernos, para reconocernos, ¿no? Bueno, recuerden, estamos leyendo nuestro libro de Walter Rizzo, Pensar bien, sentirse bien. Ok, hoy vamos a leer Aprender a perder. Dice, no se nos enseña a perder. El mundo es de los ganadores, de los que nunca se dan por vencidos, de los poderosos. Es una educación antisabiduría que alimenta la idea absurda de que el éxito conduce a la felicidad. Por el contrario, reconocer la derrota y saber aceptarla es señal de inteligencia. Resignarse cuando algo escapa de nuestro control es sabiduría. Desprenderse del futuro es trascendencia. El sabio no espera nada, o muy poco, porque esperar casi siempre está relacionado con la ansiedad. Por lo general deseamos alcanzar lo que no disfrutamos y quisiéramos gozar más adelante de lo que no conocemos y quisiéramos conocer o lo que no podemos hacer y quisiéramos hacer. Es la trampa de la esperanza que se instala en la carencia. Es la terrible sensación de que siempre falta algo. Spinoza afirmaba en la Ética, no hay persona sin temor y no hay temor sin esperanza. Fíjense, otra vez, no hay esperanza sin temor y no hay temor sin esperanza. A. Esperas ansiosamente encontrarte con la mujer o el hombre que amas. ¿No temes que llegue? ¿Temes que no llegue a la cita? ¿No generas la esperanza de que sí lo haga? El sabio no espera nada, pero no porque ya lo tenga todo, sino porque no teme perder nada. Séneca. Cuenta el caso de un filósofo que vivía en una ciudad que había sido invadida por el rey macedonio. Habiendo preguntado el filósofo Estilpón si había perdido algo, éste le dijo, nada, conmigo tengo todo lo mío. Ahora bien, su patrimonio se había convertido en botín. El enemigo había raptado a sus hijas, su patria había caído bajo el dominio ajeno y el rey, rodeado de las armas y de un ejército victorioso, lo interrogaba con un tono de superioridad. Pero él le echó la victoria a perder y a pesar de haber sido tomada la ciudad, no solo se declaró invicto, sino también indemne. Es que tenía consigo los verdaderos bienes, de los que no se puede echar mano. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Fíjense, perdió a sus hijas, perdió a sus soldados, perdió todo, y cuando le preguntan que cómo se siente por todo lo que perdió, pues dice, no perdí nada, todo lo que yo traía lo tengo conmigo mismo. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que definitivamente no nos pueden quitar, como nuestro valor, nuestra dignidad, nuestro respeto. Esas son cosas que nadie nos puede quitar, ¿no? Dice, conmigo tengo todo lo mío, ¿qué más se puede pedir? El sabio necesita poco, por eso no espera ni desespera, pero la esperanza siempre es negativa. No, no siempre. Si estoy perdido en la mitad del desierto o tengo una enfermedad grave, es posible que la esperanza me mantenga en pie. Una dosis de optimismo moderado nunca viene mal.
Pero si, por ejemplo, me niego a elaborar un duelo o una pérdida irreparable, la esperanza se convierte en un problema. La testarudez no es una virtud, como no lo es la perseverancia ciega e irracional. En el caso del duelo, lo mejor es resignarse y entrar en una desesperanza saludable. No tengo control sobre la situación, nada que hacer. Entonces, ¿esperanza o desesperanza? Ambas de manera discriminada. A veces hay que esperanzarse y hay veces hay que tirar la toalla. Buda o Jesús. Ambos, un aspecto importante de la sabiduría, tal como nos lo enseñaron los estoicos, es precisamente aprender a discernir cuándo se justifica y cuándo no, cuándo hay que insistir y cuándo hay que abandonar el campo de batalla. Lo que no significa cobardía, sino prudencia, capacidad de elección para alcanzar la ataraxia de los antiguos, la imperturbabilidad, para alcanzar la ataraxia de los antiguos, la imperturbabilidad. Más concretamente, esforzarse en lo que depende de uno, si es importante o vale la pena, y renunciar a lo que no puede desearse por inconveniente o no puede lograrse por exceder las propias capacidades, saber perder o saber ganar. Y el ideal de la felicidad no existe. La felicidad, tal como lo entendemos en la cultura industrial occidental, es el deseo de sostener el placer indefinidamente, llámese paraíso o nirvana. Es la quimera de la alegría eterna, de la no frustración definitiva y del control total. Como resulta obvio, semejante creencia a lo único que puede conducir es a ser esclavos de una felicidad inalcanzable y a una carga más que a un alivio. Una idea más razonable y práctica de la felicidad supone ubicarla en el aquí y en el ahora y despojarla de esa falsa aureola sacrosanta. ¿Qué significa estar feliz mientras hago lo que quiero? Desear lo que tengo o lo que hago mientras lo tengo y lo hago. Disfrutar de lo que no me falta. Sin embargo, para mucha gente vivir el presente es quitarle brillo a la vida. Pascal aclara la cuestión. Es que el presente por lo general nos hiere, lo ocultamos a nuestros ojos porque nos aflige, y si nos es agradable, lamentamos verlo escaparse. Tratamos de retenerlo mediante el futuro y pensamos en disponer las cosas que no están a nuestra mano para una época a la que no tenemos ninguna necesidad de llegar. ¿Qué tal? Veamos dos situaciones en las que aprender a perder es importante, una relacionada con el dolor y otra con el placer. Si no podemos escapar a la adversidad, nos quedan Epicteto, soporta y abstente, o Epicuro, y su famoso cuadrifármaco, Dios no se ha de temer, la muerte es insensible. El bien es fácil de procurar, el mal es fácil de soportar. Nada que hacer, nada que defender, dejarse llevar por el destino y aceptar lo peor que pueda ocurrir. Matar toda esperanza y entregarse sin lamentos plañideros. Cuentan los nativos americanos cuando se veían enfrentados a la muerte inminente a manos de los soldados invasores, se limitaban a decir: este es un buen día para morir. A veces la voluntad sobra y es más inteligente seguir los mandatos de la naturaleza. Que nunca hay que darse por vencidos no es cierto. Muchas veces no hay nada que hacer más que rendirse. Aquí es donde la máxima estoica cobra sentido: vivir según la naturaleza. Pero, ¿de cuál naturaleza? ¿De la que es exclusivamente humana? ¿La que otorga la reflexión ponderada y bien calibrada? Si el placer se acaba, dejarlo ir, no aferrarse, hacerle el duelo al disfrute, no querer retener lo que ya se fue, lo que terminó pese a nuestras súplicas y buenas intenciones. Hice el amor, comí mi comida favorita, pude ver una buena película y listo, pero la mente no se consuela, lo retiene y lo quiere repetir, necesita volver a sentir el placer e inventar el apego, que no es otra cosa que la incapacidad de retirarse a tiempo.
de aprender. A perder significa que cuando lo bueno se acabó, se acabó. Conformismo avispado y oportuno, es decir, Buda. Hacer uso de los nobles hacer uso de las nobles verdades, entendimiento puro, tolerancia a la frustración en grandes cantidades. Alain de Botton cuenta que el increíble caso de un rey llamado Ciro, que decidió secar un río porque su caballo se había ahogado en él, así que dejó a un lado los planes de expandir su imperio e hizo que su ejército se dedicara a la tarea de construir 80 canales para vaciar el río y castigarlo por su insolencia. ¿Qué tal? A veces nos metemos en esos problemas por no aceptar, ¿verdad? Dice, no tiene sentido hacerle la pataleta a la vida. La creencia irracional que define la baja tolerancia a la frustración es, si las cosas no son como me gustaría que fueran, me da rabia. Esta manera de pensar resulta de la mezcla mortífera entre el infantilismo egocéntrico y una irracionalidad extrema. Nos guste o no, somos apenas un suspiro del universo. ¿De dónde proviene semejante petulancia? La modestia puede ser un buen antídoto. Reconocer las propias limitaciones nos aleja del centralismo ególatra. Los estoicos proponían un cálculo racional para evitar el optimismo ingenuo y fortalecer la responsabilidad moral frente a los actos orientados a buscar placer. Obviamente, no se trataba de reprimir los sentimientos placenteros, sino de evitar aquellos en los que el balance costo-beneficio arrojara resultados dañinos. Dos máximas de Epicuro. Es mejor soportar algunos determinados dolores para gozar de placeres mayores. Conviene privarse de algunos determinados placeres para no sufrir dolores penosos. Oh, muy interesante, ¿verdad? Pensemos en lo que nos cuesta renunciar a probar un buen chocolate ahora para bajar de peso después. Chocolate, bien. Placer, menor e inmediato. Bajar de peso, bien. Placer, mayor y diferido. Lo justo según la naturaleza es un acuerdo de lo conveniente para no hacerse daño unos a otros ni sufrirlo. En otras palabras, haz lo que quieras si no es dañino ni para ti ni para los otros. En cierta ocasión, un psicólogo enemigo de la autoayuda y el crecimiento personal criticó la frase anterior por simplista, ya que según él solo reflejaba lugares comunes, como si los lugares comunes no tuvieran su propio saber. Cuando le respondí que el lugar común correspondía a una de las ideas centrales de Epicuro, cambió rápidamente de opinión y como por arte de magia descubrió un dejo de sabiduría oculta en la frase. El cálculo estoico es, pues, la capacidad de prever las consecuencias de nuestras acciones. Se trata de saber, gozar, sin afectar a nadie. Es aprender a relacionarse con el placer y el dolor de una manera menos patológica, ponderando el autocontrol. Repito una vez más la máxima rectora, inspirada en el estoicismo. Dirigir la propia vida en la que depende de uno, sentido, felicísimo. Dirigir la propia vida en lo que depende de uno. A ver, espérenme. El estoicismo. Perdón, ya me estaba comiendo los renglones. Dice, dirigir la propia vida en lo que depende de uno, sentido, felicidad, autorrealización, y aceptarla tal cual es cuando no depende de uno, enfermedad, muerte, separación, intentando disminuir la cantidad de dolor que de por sí implica el mero hecho de estar vivo. Cuando te encuentras ante algún acontecimiento difícil, no obres impulsivamente, tómate tu tiempo y analiza cuidadosamente cuál es la forma más sana de comportarte. Las siguientes preguntas, que son un cruce entre psicología cognitiva y filosofía, pueden servirte como guía antes de tomar decisiones importantes, aunque lo ideal es que puedas crear tu propio cuestionario. Bueno, pero esto nos sirve para guiarnos. Esto nos sirve como una base antes de tomar decisiones. A ver qué les parece. A.
Mi vida depende de esto. Es vital y esencialmente definitivo para mí o para mis seres queridos hallar una solución. B. ¿Qué sería lo peor que podría pasar? Y si lo peor ocurriera, ¿podría seguir viviendo dignamente pese a todo? C. ¿El dolor esperado sería realmente insoportable o podría soportarlo con algunas ayudas? D. ¿Cómo evaluaría yo este mismo evento dentro de un tiempo? ¿Sería igual de vital e importante? E. ¿Puedo pensarme a mí mismo en una situación aún peor? F. ¿Puedo desarrollar una estrategia de afrontamiento que no implique un mal mayor a mediano o largo plazo o en verdad excede a mis capacidades? G. ¿Debo enfrentarlo de manera activa o debo aceptar lo peor que pudiera sucederme y resignarme a perder con dignidad? No hay certezas esenciales, no las puede haber sin autoengaño. Por eso hay que evitar la incertidumbre y eliminar la ilusión de control que pregona la cultura. Vivir la incertidumbre sanamente es aceptar el juego de lo imprevisible, de ser proceso y no estado, es bajar la cabeza y guardarse el ego en el bolsillo. Me pregunto, ¿y si nuestro paso por la vida fuera tan solo construir por construir, hacer por hacer? Levantar edificios para después destruirlos y nuevamente construirlos, como afirmaba Dostoyevsky. Sería muy descabellado pensar que el verdadero sentido de la vida está precisamente en que nunca terminemos la tarea. Constructivismo circular, jugadores de un juego de nunca acabar, abiertos e indefinidos, siempre incompletos, haciéndonos a cada paso. Los que logran evitar la incertidumbre la pasan bastante bien porque suelen estar por encima de la ansiedad. Entienden que un número considerable de eventos escapará a su control y que por lo tanto habrá intentos inútiles y sin futuro. Habitar la incertidumbre de manera saludable implica convertirse en un aventurero del asombro y ubicarse exactamente en el lugar que la existencia nos propone, es decir, en ningún lado. ¿Qué les pareció? Hoy, fíjense que unas palabras que usamos muchísimo son siempre, nunca, siempre generalizamos, no sé por qué, pero las generalizamos. Y aquí dice vivir el aquí, lo que siempre dicen, ¿verdad? Vivir el aquí y el ahora, aprender a perder. ¿Qué quiere decir aprender a perder? Pues que no siempre vamos a tener el control, no siempre vamos a lograr lo que queremos, y no pasa nada. Bueno, sí pasa, aprendemos muchísimo, porque aquí nunca se pierde, aquí se aprende, Sé que está muy trillada esa frase, sin embargo, es real, Si nosotros empezamos a soltar el control, y empezamos a vivir en la incertidumbre, entonces vamos a vivir más tranquilos. Y eso es natural, porque nada es seguro en esta vida, nada es seguro, más que la muerte, pero ni siquiera sabemos cuándo va a ser. Así que tampoco es seguro cuándo va a ser. Pero si estamos angustiados, vamos a vivir en el futuro, ansiosos, o si estamos en el pasado, vamos a estar con llenos de culpa o de si hubieras. No, hay que vivir el aquí y el ahora. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Vivir el aquí y el ahora y dejar de controlar lo que es. Si ya se acabó una relación, pues soltarla. Sé que es muy difícil, porque leí por ahí que lo que nos duele de la relación es lo que hubiera sido, lo que nosotros hubiéramos querido que fuera y no fue. Pero pues no está en nuestras manos. Eso es parte de nosotros. Y se necesitan dos para tomar esa decisión. Pero también hay que respetar si el otro no quiere continuar. Eso es en una relación, pero si alguien muere, pues tampoco lo podemos controlar, no lo podemos revivir. Hay que soltar. Hay que soltar y dejar de controlar. Eso nos va a dar más tranquilidad, nos va a dar una, ¿cómo le diré? Una confianza de que no podemos controlar las cosas. Saber que las cosas pasan como tienen que suceder. Y me gustan estas preguntas que dice, o sea, ¿qué es lo peor que puede suceder? Y también lo leí con Dale Carnegie, ¿no? O sea,
Para evitar las preocupaciones, ¿qué es lo peor que puede suceder? Y aquí con Walter Rizzo nos dice, para tomar una decisión antes de tomarla o soltar un apego, ¿qué es lo peor que puede suceder? Si vamos a soltar una relación, si vamos a soltar un trabajo, si vamos a cambiar de casa, cualquier decisión que tomemos, nos tenemos que hacer esas preguntas que leímos hace ratito. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Ajá. ¿Qué es lo peor? Bueno, pues como siempre, su amiga Gloria Pinet se despide. Recuerden, si no se han suscrito, por favor suscríbanse. Apachúrenle a la campanita si les está gustando la lectura. Si tienen algún comentario para enriquecerlo, se los voy a agradecer. Esta lectura es muy abundante, tiene mucho que comentar, así que podemos contribuir. Recuerden, en Facebook estoy como Alik Bonils. Estoy leyendo ahí Amarse con los ojos abiertos, y en mi página de Ser Humano estoy leyendo El alquimista de Paulo Coelho. Así que todos los libros que yo leo son de desarrollo humano, como les comentaba, para expandir la mente, para nuestro autoconocimiento, no, para expandir la conciencia. Bueno, pues espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Chao. Ay, no se les vaya a olvidar de regalarme un like y compartir, por favor. Gracias. Chao.